7:40, en 20 minutos serán las 8 de la noche. Ayer se desataron una serie de comentarios, especulaciones a través de las redes. Era aquello una locura en torno al estado de salud del presidente. Y bueno, fue tanto así que algunos empezaron a preguntarse, ¿qué pasaría si por la razón que fuera tuviéramos en México que enfrentar una situación de la ausencia total y permanente del presidente, sea cual sea? No estamos hablando del actual. Que nos hubiera ocurrido con Peña Nieto, que nos hubiera ocurrido con Felipe Calderón, que nos hubiera ocurrido con Vicente Fox, que nos pudiera ocurrir con el próximo, con el que venga, con la que venga, en fin. ¿Se ha preguntado usted qué pasaría? ¿Qué le ocurriría a México? ¿Quién por ley deberá asumir el cargo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se llamaría a nuevas elecciones? ¿Por qué sí, por qué no? En fin, pues vamos a preguntar precisamente sobre este tema con el hombre experto en temas jurídico-políticos, que es Julio Jiménez. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches a tu importante auditorio. Y como bien referías, un escenario sin lugar a dudas preocupante, un escenario lleno de especulación, lleno de incertidumbre, lleno de imprecisiones, lleno de contradicciones. Desde ayer por la tarde, después de las 3 de la tarde, cuando se da esta primera comunicación del diario de Yucatán, dando a conocer pues no sé si llamarle cuadro de COVID o infarto o cuadro delicado de salud del titular del Ejecutivo Federal, que bueno, por una parte, un cuadro de ese nivel de tercer contagio de COVID, pues es un cuadro bastante delicado para un hombre de 69 años, Enrique, amable auditorio, ¿no? Es un hombre que, bueno, pues sufre de varios padecimientos crónicos, entre ellos alta presión, problemas cardíacos, y bueno, pues obviamente no dudo, ¿verdad?, que su salud esté en un momento crítico, pero más crítico es que su equipo de comunicación, más crítico y preocupante es que el propio gobierno pretenda ocultar, pretenda mentirle al pueblo de México, a los medios de comunicación, a la opinión pública, ofender la inteligencia de expertos de la salud, que bueno, diferentes expertos han compartido su opinión y han afirmado que bueno, pues muy probablemente el señor pues sí sufrió un ataque cardíaco, tal vez está bajo un escenario, en un cuadro pues delicado que le va a impedir reincorporarse a sus actividades en los próximos días. Y ahí vamos a lo preocupante, Enrique, amable auditorio. De acuerdo con el artículo 84 constitucional, aclaro, artículo 84 constitucional, en caso de ausencia, en caso de que el presidente de la República se ausente por un periodo no mayor a 30 días, y ya nos ha pasado, ya hemos tenido casos en donde los presidentes Peña Nieto, Calderón, propio Fox, se han sometido a algunos tratamientos quirúrgicos, circunstancia que han tenido que notificarle al Congreso de la Unión, concretamente, para solicitar este escenario en donde quien estará al frente, encargado del despacho del Ejecutivo Federal, será el titular de la Secretaría de Gobernación. Aclaro. Aquí el problema y la especulación que ha desatado es en caso de la ausencia permanente, en caso de falta permanente por causa de incapacidad, por causa de enfermedad, que le impida al Ejecutivo ejercer su encargo. Eso sí es un problema, amable auditorio, estimado Enrique, porque entonces estaríamos en un escenario donde, de acuerdo al artículo 85 constitucional, en los primeros 2 años de gobierno estaríamos convocando, pues evidentemente, a la figura de un presidente interino. Lamentablemente, ya no estamos en ese contexto. Hoy tendríamos que hablar de un presidente sustituto, ya que estamos a 1 año, 4 meses de que termine su encargo el titular del Ejecutivo, López Obrador. Por lo tanto, obviamente, tendría que convocarse a un proceso de, electoral, de elecciones extraordinarias que generarían tensión en los mercados, incertidumbre en la economía, una caída preocupante en la Bolsa Mexicana de Valores, fuga de capitales, una grave tensión social y una incertidumbre político-electoral, porque entonces el secretario de Gobernación, una de las 3 corcholatas de Andrés Manuel López Obrador, pues no le va a caer en gracia ocupar el cargo de presidente provisional, porque bueno, eso lo pondría en una condición de impedimento
para contender en 2024. Creo que ¿Sería presidente sustituto o presidente provisional, Julio? Sí, Enrique. Julio, ¿sería presidente sustituto o presidente provisional? Provisional, porque el Congreso de la Unión tendrá que convocar una elección extraordinaria para nombrar a un presidente sustituto. Ok, entonces, Adán Augusto o quien esté como secretario de Gobernación quedaría como presidente provisional, pero tendría que llamar a elecciones para elegir a un presidente sustituto. Es correcto, como lo establece el artículo 84 y 85 de nuestra Constitución. No olvidemos, no más de 60 días para convocar a un proceso extraordinario de elecciones. Y bueno, mientras tanto, el encargado del despacho, en pocas palabras, que sería ese el cargo, encargado del despacho en su calidad provisional sería pues Adán Augusto López. Evidentemente esto lo pondría en una condición pues ya de imposibilidad para poder participar como aspirante a la candidatura presidencial en 2024. Ahora, déjame interrumpirte, mi querido Julio. Déjame interrumpir, por favor. Esto que estás mencionando es muy importante. Por eso la importancia, por eso lo fundamental de que el presidente López Obrador salga y diga, aquí estoy, sí, estoy aislado, estoy en un hospital, no les voy a decir cuál para que no vengan a dar lata, pero aquí está mi mascarilla, aquí está mi oxígeno, aquí están los medicamentos, por ahí andan mis médicos, pero aquí estoy, les estoy dando la cara. Ya le encargué a Dan Augusto que se encargue de las mañaneras, en 3-4 días que me den de alta, ya estaré por ahí. ¿Por qué? Por todo lo que has mencionado, un país que no tiene presidente visible, un país que no le ofrezca a propios y extraños, lo subrayo, un país que no le ofrezca a sus ciudadanos y a los de fuera la certeza de que tiene presidente, que hay quien dirija la nación, se expone a lo que ya mencionabas, una crisis de instituciones, pero sobre todo la posibilidad de que salgan capitales, la posibilidad de que la bolsa se derrumbe, de que tengamos un verdadero lío que nadie quiere. Por eso, hoy más que nunca, se desea que el presidente esté bien, que Andrés Manuel López Obrador libre esta circunstancia que hoy enfrenta y que vuelva a asumir la presidencia. Totalmente de acuerdo contigo, suscribo tus palabras y bueno, estoy en este mismo tenor. Le deseamos una pronta recuperación al presidente López Obrador. Le deseamos que este escenario se reponga y se restablezca lo antes posible y que con ello brinde certeza, seguridad, confianza a los mercados, al gobierno y a los mexicanos. Oye, Julio. Pues confianza. Sí, oye, Julio, por ahí alguien mencionó que en caso de que tuviéramos una ausencia total de presidente, no sería el secretario de Gobernación quien convocase... El presidente del Congreso. Sino que fuera el Congreso, diputados y senadores, que en un plazo no mayor a 60 días designaran a alguien. ¿Esa posibilidad no está o sí está? Bueno, eso sería en caso de una ausencia total, absoluta, por haber sido declarado incapaz para ejercer el cargo. Una ausencia total, es decir, iba volando, que se cae el avión y ya está desaparecido. Sí. En ese momento se convoca a una reunión de gabinete. Obviamente el encargado del despacho, el secretario de Gobernación, tendría que nombrar junto con el Congreso a un presidente provisional, y en este caso de ausencia definitiva, total, ahí tendría que ser el presidente de la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión. Es una cuestión de interpretación constitucional, de tiempos y movimientos, de circunstancias, porque no es lo mismo alguien que está enfermo a alguien que desaparece, no es lo mismo alguien que muere repentinamente a alguien que simplemente está sufriendo un padecimiento temporal. Las circunstancias de lugar, tiempo y modo son distintas, pero efectivamente, como tú refieres, también la Constitución habla de esa ausencia total, de esa incapacidad del Ejecutivo Federal para ocupar el cargo, para asumir el cargo y para responder por sus obligaciones constitucionales, y tener que ser el Congreso de la Unión quien nombre, evidentemente, en este caso sería el presidente de la Cámara de Diputados quien tendría que ocupar este cargo de presidente provisional. Pero obviamente no es el caso que nos ocupa en este momento. El presidente está vivo,
el presidente está siendo atendido, es decir, el presidente no está desaparecido, el presidente no ha sido declarado incapaz por ningún medio ni por ningún médico. Entonces el presidente simple y sencillamente está ausente temporalmente de sus actividades por causas de enfermedad, que ya fue publicado obviamente después de 2-3 desmentidos, pero bueno, es el caso que nos ocupa en términos del 84 y 85 constitucional. Obviamente yo te quiero decir, Enrique, amable auditorio, en este contexto no veo posible que se prolongue más allá la ausencia del Ejecutivo Federal. Lo deseo que se recupere lo antes posible. Por mí mañana mismo tendría que estar ya trabajando. Sin embargo, debo también ser consciente. Muy probablemente su condición de edad, su condición de salud, tal vez lo lleve a ausentarse 1 o 2 semanas, Esto se puede prolongar a lo largo de esta semana y tal vez la próxima, Enrique. Entonces, esto sí hay que entender que el encargado del despacho seguirá ocupándolo y no lo van a mover de momento al titular de la Secretaría de Gobernación. Él seguirá al frente de las actividades del Ejecutivo Federal como encargado del despacho, en lo que el presidente de la República se restablece de este cuadro, aclaro, de enfermedad, de ausencia por enfermedad. No es una incapacidad permanente, no está muerto, no está desaparecido. Bien, pues doctor, yo te agradezco como siempre que nos plantees estas posibilidades, porque nos dejas muy en claro que a nadie le conviene, ni a sus más recalcitrantes opositores, les conviene que ahora nos quedemos sin presidente, por todo lo que implica. Ya te imaginarás, con la decencia que caracteriza a nuestros políticos, la rebatinga que se suscitaría en caso de que tuviéramos que recurrir a estas posibilidades que nos has mencionado, o sea, el caos. Por eso a nadie le conviene que el presidente no aparezca y diga: aquí estoy, ay, aguántenme, estoy contagiado, pero voy a volver, nada más en cuanto los médicos me digan que ya voy a volver, pero aquí hay presidente. Por eso la importancia, pero parece que en el cuarto de guerra de comunicación de Palacio no se la saben. ¿No? Bueno, pues ayer fue una clara muestra de su incapacidad, están perdidos. Una muestra de su falta de experiencia de manejo. Y bueno, pues una clara muestra de falta de coordinación, porque las contradicciones fueron terribles, fueron múltiples. Y bueno, pues la verdad es que sus comunicados bastante desafortunados. Y bueno, me queda claro que en Comunicación Social de Presidencia de la República estamos preocupados por andar haciendo campaña en Tamaulipas, apoyando a Claudio Sheinbaum, que por estar atendiendo su deber constitucional, que es estar atento a la información de primera mano del Ejecutivo Federal, Enrique. Muy bien, muchas gracias, doctor. Por aquí nos estamos saludando. Claro que sí, gracias. Buenas noches, excelente inicio de semana. Fuerte abrazo. Igualmente, gracias, doctor Julio Jiménez, un hombre que conoce estos temas jurídico-políticos, y hoy, bueno, pues es un tema que nos ocupa por aquello de que, no en este caso, pero en otro caso pudiera ocurrir, pero hay que saber, porque esa pregunta se empezó a formular desde ayer en las últimas horas.